Vamos a prestar la atención posible para escuchar la palabra del Señor Jesús. Ahorita cuando usted se siente, haga de cuenta que se sienta en una mesa bien bonita, adornada, con un manjar delicioso, porque se va a sentar a la mesa, amén, a la mesa del Señor y va a disfrutar de la palabra, amén, bocado por bocado. Es una mesa de misericordia, de paz, de perdón, de amor, amén. Y vamos a leer en el segundo libro del profeta Samuel, segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo número 9. Amén. Gloria al Señor. Esta historia es bien bonita. Me gusta mucho leerla, estudiarla, porque el Señor me ha hablado mucho a través de esta historia, porque allí se ve reflejada la gracia del Señor, la gracia del Señor. Y vamos a prestar toda la atención a lo que dice estos 13 versos de la palabra del Señor. Dice, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Sigan. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Gloria al Señor Jesús. Saluda al hermano que tiene a su lado de la mejor manera, con la mejor actitud. Amén. Y puede sentarse en la presencia del Señor.
Vamos, hermanos, a meditar en este capítulo de la palabra del Señor. Y también quiero llevarlos a lo que leímos inicialmente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, donde dice el verso 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Podríamos titular esta enseñanza: sentados en lugares celestiales. Amén. Sentados en lugares celestiales. Y más exactamente quiero hablar acerca de el poder tan maravilloso que tiene la gracia. La gracia tiene diversos significados, pero el significado más bonito de la gracia es sencillamente que la gracia es un valor inmerecido. Eso es la gracia. Y mucha atención. Voy a repetir porque significa algo muy importante. Porque muchas veces creemos que nos merecemos las cosas y que estamos aquí porque somos muy buenos. Y eso no es así. Porque la gracia significa valor inmerecido. Eso significa gracia. En otras palabras, la gracia es extender un favor especial a alguien que sencillamente no lo merece. No lo merece. Eso es la gracia del Señor, merecer un favor especial a alguien que no lo merece, que tampoco lo ha ganado y que nunca podrá pagarlo. Y es muy común ver estos apartes que nos hablan de la gracia en toda la Biblia, pero el que más claro habla es precisamente este episodio donde vemos que David ya era rey en Israel. Él había extendido sus dominios, él tenía un gran ejército y siempre allá sentado en su trono, con mucho poder, con muchos lujos, utensilios, sirvientes, en una posición de rey, Y él sentado allí en ese trono, en su palacio, se pone a pensar de una promesa que él había hecho a un gran amigo que había tenido en su juventud. Estamos hablando de Jonatán, el gran amigo de David. Tenían una amistad demasiado cercana. Entonces David, dice la Biblia, al verso 1, en el capítulo 9 del segundo libro del profeta Samuel, dice la Biblia que David dijo: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Él dijo: ¿ha quedado alguno a quien haga yo misericordia? Qué palabras tan lindas. Por amor de Jonatán.
Ahí David se acordó de una promesa. Y cualquiera se podría preguntar, ¿pero cuál promesa? Cuando David se encontraba todavía huyendo para salvar su vida de las manos de Saúl, y a pesar de que David ya estaba destinado al trono, porque ya David había sido ungido como el próximo rey de Israel, y ustedes saben la persecución que le hizo Saúl a David, y cuando David se encontraba huyendo de las manos de Saúl, un día tuvo un encuentro con Jonatán. Y quiero que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, el capítulo 20, el verso 13 y verso 14. Primer libro de Samuel, el capítulo 20, el verso 13 y verso 14. Porque mucha atención lo que dice allí la palabra del Señor. Dice, pero si mi padre, hablando Jonatán, ustedes saben que Jonatán era hijo de Saúl. Amén. Era hijo de Saúl. Dice, pero si mi padre intentare hacerte mal, ¿están conmigo? Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hicieres saber, y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y dice el verso 14, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y mira lo que dice el verso 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. No apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Y esto se lo decía Jonatán a David, sencillamente porque era costumbre en las dinastías orientales que cuando un rey tomaba el poder, todos los miembros de la familia de la dinastía anterior tenían que ser exterminados para evitar una posible revuelta. Entonces David se lo dijo a Saúl. En el capítulo número 24, ahí mismo, capítulo número 24, en el primer libro del profeta Samuel, el verso número 20, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, le dice Saúl a David, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Mire lo que le hace jurar, dice, júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. David juró a Saúl que él iba a tener misericordia y que David no iba a destruir la casa de Saúl. Entonces miremos que entonces cuando ya David se encuentra como rey, ya murió Saúl, David se acuerda de eso, pero Saúl había muerto, Jonatán también, y David se acuerda de eso y él pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Volvemos a donde estábamos leyendo el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. El verso 1, David dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl? Mire que allí David no está preguntando si hay alguien calificado, si hay alguien que se merezca, si hay alguien que sea digno. David simplemente está diciendo, hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia, porque él se acordó de esa promesa, de ese juramento que había hecho con Saúl. Y mire lo que dice el verso 2, dice, y había un siervo de la casa de Saúl
que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: sí, yo soy tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y ahí hay una coma y dice: pero él es lisiado de pies. Es decir, él es paralítico, él no puede caminar, él tiene un impedimento muy grande, porque pareciera que Siba, el siervo de David, le está diciendo: sí hay uno, pero yo no te aconsejo que tengas tanta misericordia de él, porque mira que él es paralítico. Yo imagino a Siba diciéndole a David: será mejor que lo pienses un par de veces, porque él no es tan apto, él no va a lucir tanto aquí en tu palacio con todos los utensilios que tú tienes, él no va a cuadrar aquí con tu ambiente, con esa sala, con ese comedor, él no va a salir cuando tú llames a tus hijos para que cenen en tu mesa. Un hombre lisiado de pies, él no va a lucir con la elegancia que tú tienes y la de tus hijos. Pero entonces David le responde: a mí no me importa, dime solamente dónde está. ¿Dónde está? Porque el verso 4 dice: entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y así es como actúa, hermanos, la gracia del Señor. Así es como actúa la misericordia del Señor. Porque la gracia de Dios no es puntillosa, la gracia no busca las cosas realizadas que merezcan amor. La gracia es Dios dándose a sí mismo en aceptación total a alguien que no lo merece, que nunca podrá pagarlo, que nunca podrá hacer nada para merecerlo. Así es la gracia del Señor. ¿Qué rey hace ese gesto por alguien que no lo merece? Yo creo que solamente lo hace uno. Amén. Dios es el único que tiene misericordia, y la Biblia dice que Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Entonces este ejemplo de David es un ejemplo clásico de la misericordia del Señor, porque yo le hago una pregunta a usted, querido hermano, que hay veces nos quejamos tanto de tantas cosas. Hay veces que creemos que entre más hagamos, más merecemos de parte de Dios, y yo creo que no es así. Dios de todas maneras ya nos ha bendecido, ya estamos en lugares celestiales, y usted está aquí no solamente porque su mamá lo trajo desde que era pequeño, no solamente por la influencia de alguien cercano, usted está aquí porque un día el Señor le plació y tuvo misericordia, y Él quiso que usted estuviera acá. Por eso no se sienta inmerecedor, no se sienta por debajo de los demás. No, Dios te ama tal y como tú eres. Tú no solamente eras lisiado de los pies, sino que tal vez estabas perdido en el mundo, en la drogadicción, en el alcoholismo, yo qué sé. Eras un borrachín por allí, un cualquiera, alguien que hacía daño, alguien que maquinaba en su mente pensamientos solamente inclinados hacia el mal. Pero un día el Señor dijo: bueno, yo iré por mi hijo, y lo perdonaré y le daré vida eterna. Amén. Entonces David le dijo: ¿dónde está él? Y Siba le respondió: él está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces la Biblia dice que el rey David lo mandó a traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Como era la costumbre quitarle la vida a las personas que habían quedado de la dinastía anterior, entonces yo me imagino que cuando llegó allá el siervo de David y tocó, y bueno, yo imagino que se murmuraba en esa casa: pero son los siervos de David. Allá está el general Joab, un hombre alto, acuerpado, con su espada bien afilada, y está tocando en la casa de Mefiboset.
¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien? Y la gente que vivía en esa casa donde estaba Mefiboset, yo imagino que tuvo temor, porque lo que ellos pensaron es que iban a ser exterminados. Entonces por eso ellos estaban por allá en Lodebar. Lodebar era una tierra que, si usted se pone a buscar el significado de la tierra de Lodebar, Lodebar significa zona desierta y sin pastos. Lodebar significa una tierra árida, donde no hay pastos, donde no hay agua, donde todo es polvo, todo es polvo, todo es seco. Y por eso ellos se habían ido tan lejos, porque ellos sabían que David en cualquier momento los mandaba a exterminar. Entonces cuando llegó allá Joab y dijo: venimos de parte del rey David, ábranos por favor, porque estamos buscando a Mefiboset. Le voy a decir la historia de Mefiboset, porque la Biblia habla de él. Mefiboset quedó paralítico precisamente porque cuando él se encontraba huyendo, la Biblia dice que su criada lo dejó caer, porque David quedó rey. Entonces toda la familia del rey Saúl empezó a esconderse, empezó a irse para lejos, lugares lejos, porque David en cualquier momento los iba a mandar a matar. Entonces la criada, la Biblia dice que dejó caer a este pobre niño, tenía apenas 5 años de edad, y cuando este niño cayó, al caer al piso quedó paralítico porque sufrió una lesión, un golpe muy grave en su columna, y quedó paralítico. Y allí empieza la trágica historia de este joven. Allí empieza la historia horrorosa de este hombre, todo el tiempo escondido en una tierra árida, donde no hay ni siquiera agua para tomar. No sé cómo vivían ellos en ese lugar, pero estaban en Lodebar. Y yo te pregunto a ti, ¿dónde te encontrabas tú cuando el Señor te encontró? ¿En qué estado te encontrabas tú cuando Dios llegó hasta tu puerta? Cuando Dios llegó hasta tu casa, tú también estabas en una tierra árida, sin pastos, una tierra donde no hay amor, donde todo era que te señalaban, te criticaban o te sentías mal, y aún haciendo esas cosas ni siquiera tal vez te dabas cuenta, porque tenías una conciencia entenebrecida donde no estaba la luz de Dios. Pero un día llegó alguien a la puerta de tu casa y tocó. Hay alguien en esta casa. Y igual cuando dice la Biblia: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque un día el Señor, ya donde tú te encontrabas en Lodebar, en esa tierra fea, hasta allá llegó el Señor y fue por ti y tocó a la puerta de tu corazón y te sacó y te puso en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta allá fue el Señor y te sacó a ti. Hermanos, qué misericordia la del Señor, qué amor el del Señor tan grande. Porque cuando llegó allá Joab y tocó, Mefiboset preguntó: ¿quién es? Ellos respondieron: bueno, venimos de parte del rey David. ¿Qué habrá pensado este hombre? David estaba esperando allá en su palacio. Mefiboset no sabía. David solamente esperaba allá sentado en su pasillo, esperando que alguien se asomara, y que ese era Mefiboset. Entonces Joab le dijo a Mefiboset: el rey David te necesita. Me imagino que habrá preguntado: ¿para qué? No, él te necesita. Él se despidió como pudo, y como pudo también empezó a arrastrarse. Se arrastró hasta que Joab lo cogió, lo montó en su caballo y le dijo: vamos, porque el rey te necesita. Entonces yo creo que entre más Mefiboset se acercaba a Jerusalén, entonces más se le aceleraba el corazón, porque él veía cada vez más cercana su muerte, según él, porque esto era lo que merecíamos nosotros, hermanos, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Esa es la paga del pecado. Y mientras Mefiboset se acercaba cada vez más allá a Jerusalén, David estaba sentado en su trono con poder, con gloria, y de repente David ve una sombra que se asoma allá a lo último de su pasillo y sale por la puerta del palacio. David, inquieto, ansioso,
se encuentra esperando ese maravilloso momento. La mentalidad de David es muy distinta a la mentalidad de Mefiboset en ese mismo instante, pero David se pone contento y él le pone atención a lo pequeño que se asoma por esa puerta allá en su palacio. Y así es como se comportó Dios con nosotros, porque Dios no vio tus defectos, Dios no vio tus problemas, Dios no vio tus complejos, Dios simplemente se paró en la puerta de tu corazón, y cuando tú le abriste la puerta de tu corazón, Él no te señaló y Él tampoco te va a señalar a ti, querido amigo. Lo que Él va a hacer es lo que hizo ese padre del hijo pródigo, que siempre estaba pendiente que llegara su hijo, y cuando lo vio a una buena distancia, la Biblia dice que Él salió corriendo y no le pegó, no le metió un puño, no le metió una patada, tampoco sacó su espada para matarlo, sino que lo abrazó y le dijo: bienvenido, porque todo lo que yo tengo es tuyo. Entonces David se encuentra allí, y apenas Joab lo bajó, lo puso en la puerta y lo puso en su pasillo. Y hermano, imagínese la escena. Este hombre no podía caminar, no podía caminar, y empezó a arrastrarse, y se arrastraba por el pasillo, y se arrastraba y se arrastraba y se arrastraba. Imagino que a la vez que venía acercándose a David, más inclinaba su cabeza hacia el piso. Y la Biblia dice allí: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Hizo reverencia. Sí, se imagina esa escena. Él hizo reverencia y se inclinó delante de David, y dijo David: Mefiboset. Pero Mefiboset no había visto la cara de David. Yo creo que si Mefiboset hubiera visto la cara de David desde que empezó a entrar por ese pasillo, él hubiera cambiado la actitud. Pero Mefiboset no la quería ver, porque Mefiboset ya veía la espada de David clavándola, o si no, mochando su cabeza, y por eso él venía en ese estado de sumisión, de entrega total. Entonces Mefiboset dijo: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, no tengas temor. Lo mismo te digo a ti, querido amigo: no tengas temor. Querido hermano, que estás desanimado, que estás en problemas, que estás pasando por un momento difícil, no tengas temor, porque Jehová está contigo esta mañana. Mefiboset entra con su rostro mirando hacia el piso. Estaba esperando que le cortaran la cabeza con una espada, pero él, cuando escucha que David le dice: no tengas temor, entonces él ya empieza de nuevo a subir su cara, y al ver a David, de repente escucha esa voz que le dice: levanta tu rostro, tranquilo, no tengas miedo, no temas, porque ahorita tu vida va a cambiar. Ya no vivirás allá en esa tierra árida, ya no vivirás allá en Lodebar, sino que ahorita yo mismo te voy a cuidar. Y le dijo David: no tengas temor, porque lo que ahorita yo haré contigo es misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Hermano, ¿por qué nos quejamos? Hay veces cuando tenemos tantas cosas por qué disfrutar. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos una hermosa familia. Hay veces nos quejamos tanto. Disfruta de la gracia y del amor de Dios, porque Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Eso es lo que queremos escuchar de parte de Él, ¿verdad? Saber que Él nos ama. Y es verdad, Dios te ama. Con amor eterno te he amado, dice la Biblia, por lo cual extendí la misericordia. Inclinándose dijo, porque él se volvió a inclinar, él no lo creía, y le dice: ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo?
Lo mismo se pregunta usted, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Ese era el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: ven, Siba. Y llega Siba y le dice: aquí estoy, rey. Entonces David le empieza a decir todo lo que fue de Saúl y de toda la casa. Yo lo he dado al hijo de tu señor. Y le dice a Siba, mire, Siba era el siervo de David, y le dice: tú, Siba, tú labrarás las tierras de este hombre, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Yo imagino que Mefiboset empezó a cambiar el rostro y él dijo: pero yo no me esperaba esto, yo no me esperaba esto. ¿Qué es lo que está diciendo David? David tal vez está loco, se está, no sé, algo le pasó, algo se tomó, yo qué sé. David, ¿por qué está así? Pero no, era la misericordia en ese momento operando sobre la vida de ese hombre. Y mira lo que dice la palabra del Señor Jesús: y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuánto suma eso? A ver, 20 más 15 son 35 sirviendo a Mefiboset. Después de que no tenía nadie quien le sirva, después de que estaba en la tierra árida y sin pastos, ahora tiene 15 personas que están atentas a lo que él necesita. A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres frutas? Ahí están las frutas. ¿Quieres pan? Ahí está el pan. ¿Quieres carne? Ahí está la carne. ¿Quieres una cama cómoda? Ahí está la cama cómoda. ¿Quieres relajarte un poco? Ven aquí, nosotros, no sé, te ventilamos o te damos descanso también si necesitas. ¿Quieres ir a pasear? Bueno, allí están los caballos, allí está el carro del rey David, él te lo mandó a prestar, así que tómala, tú lo puedes coger. David te está esperando porque él está llamando a la mesa a comer. Tienes todo allí. Y así pasa lo mismo con nosotros, porque por eso le decía yo: ahorita siéntese, hermano, en una mesa de misericordia, de paz, de perdón. No venga aquí al culto como triste, como carizbajo, no, venga contento, venga alegre, hágale culto al Señor, porque aquí está la misericordia, la paz y el perdón de Dios. ¿Qué quieres tú? Te doy lo que tú quieras. Tienes 15 siervos que te van a servir. Anda, pide lo que tú quieras. ¿Quieres pasear? Te llevamos a pasear. ¿Qué quieres? ¿Quieres manjares? Te servimos una mesa llena de manjares. ¿Qué quieres? Todo eso se lo dio David a Mefiboset. Pero no había llegado lo mejor, porque respondió Siba al rey: conforme a todo lo que tú me has mandado, rey David, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey. David dijo algo más, pero hay algo más: él comerá en mi mesa. Él comerá en mi mesa. ¿Se imagina la mesa del rey David, hermano? Wow. Me imagino que debe ser algo muy lujoso. Y él dijo: él comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. ¿Cuántos sirvientes tenía David? No quiero ni imaginar, pero me imagino que había una que tocaba una campanita. Y la campanita sonaba. Bueno, eso no es un sonido de campana, pero imagínese que suena una campana. Tilín, tilín. Y sonaba la campana y esto significaba: la mesa está servida, ahora todos pueden venir a comer a la mesa. Entonces yo imagino que llegaba Amnón. Amnón era uno de los hijos del rey David. La Biblia dice que este muchacho era inteligente y era ingenioso. Entonces era el siempre que llegaba primero, porque Amnón era de los que más comía. Y llegaba Amnón todo contento y se sentaba como uno de los hijos del rey. Luego llegaba Joab. Joab era uno de los invitados de honor, era el general de David, era el hombre después de David, era el general. Y llegaba él todo musculoso, masculino, atractivo, con una piel bronceada así bien bonita. Yo que sé, imagínense nomás, caminando derecho, erguido como un buen soldado. Y llega y se sienta, nada más se siente cuando él se sienta. Se siente, se sentó Joab. Y la campanita sigue sonando. Después llega Absalón. Absalón, dice la Biblia, que era un hombre bello.
bello. Era un hombre guapísimo, dice la Biblia. Era apuesto desde la coronilla del pie hasta la planta de la cabeza. Hasta la planta, de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Bueno, en fin, usted me entendió. Era un hombre apuesto. No hay imperfección en él. Son de esos que ríen y la sonrisa parece la de un teclado y todas las niñas, ay, tan lindo. Y llega y se sienta a la mesa del rey. Ahí están los hijos. Pero venga, falta la hermosa hija de David, Tamar. Tamar dice la Biblia que también era hermosa y la tierna hija de David.